Platón, ¿eh? A partir de esto que veíamos de Platón y esta discusión que va a tener con los sofistas, ¿no? Cratilo, Protágoras, Gorgias, Harmónides y todos los demás, quedan muchísimos, ¿no? Una vez que muere Platón, bueno, Sócrates, se queda Platón, y luego muere Platón y hay una disputa ahí por los alumnos de quién se queda con la academia, todas estas cosas, ¿no? Aristóteles, que no era ateniense, era de esta gira, pues no lo dejan hacer su academia, ¿no? Y no lo dejan ser director de la academia porque no es ateniense, no era ciudadano, ¿no? A pesar de la enorme brillantez, inteligencia y reconocimiento que le tenía. Entonces tiene que ir a Macedonia a fundar el liceo y allá escribir todo lo que escribió, ¿no? Anduvo en otras ciudades e hizo muchísimas cosas, pero Aristóteles, a diferencia de Platón, va a generar una de las grandes tradiciones epistemológicas. Bueno, Platón es uno de los constructores de una de las grandes tradiciones epistemológicas en las coordenadas que estamos hablando, y es el fundador nada menos que del idealismo, ¿no? Entendido como una perspectiva de saber en la cual se considera que lo que tiene auténtica realidad son las ideas y que el mundo de lo material está subsumido o depende directamente de la articulación del mundo de lo abstracto y lo idético, ¿no? Digamos que en términos muy generales y amplios se puede definir así. Dentro de esa perspectiva del determinismo semántico en el que hablamos, Aristóteles es el gran inventor de otra de las grandes escuelas de pensamiento que se han generado a lo largo de la humanidad, o de la historia al menos del pensamiento de Occidente, que es el realismo. A diferencia de Platón, Aristóteles funda al realismo como perspectiva de conocimiento. ¿Qué significa esto del realismo? Bueno, es algo tan simple como que lo real es independiente de la conciencia. El mundo objetivo material es independiente de la conciencia. Es decir, en Platón lo podemos reducir a estos niveles. Claro que es solamente con fines pedagógicos, no es estrictamente lo más correcto en términos conceptuales, pero podríamos decir que en Platón la luna no es luna si no la pensamos como tal, ¿no? Es decir, ni siquiera existiría, ¿no? En Platón, si no hay la idea de la luna. En Kant más o menos opera así, el mundo es mundo hasta que lo piensas, en tanto configuración mundial, ¿no? O configuración de mundo. En Aristóteles, la luna y el mundo están ahí, ¿no? Y da igual si lo piensas o no. Es decir, no hay una dependencia del mundo de lo material objetivo del pensamiento que tengas de ello o del pensamiento que no tengas, ¿no? Entonces, Aristóteles va a invertir el mundo de Platón y se da cuenta que esta duplicación que había hecho Platón del mundo de las ideas y el mundo de lo real, era innecesaria. ¿En qué sentido es innecesaria? En que el fundamento último que busca Platón para decirnos y garantizarnos que lo que está proponiendo es verdadero, o sea, de suyo verdadero, es un fundamento más allá de lo real, incuestionable, inmutable y eterno. Por lo tanto, da garantía de exigencia de aceptación a los demás. Si es verdadero de suyo, pues estarás loco o loca si me dices que no, ¿no? Insisto, será la ibris y la emocionalidad lo que te mueva a ti. Pero si yo te estoy dando garantías de validez más allá de mí mismo, pues mal haríamos si no lo aceptamos. Aristóteles, por su parte, va a decir, no ocurre de esa manera. Es cierto que existe lo verdadero, pero lo verdadero no depende de el mundo de lo metafísico, sino de lo real, auténtico que tenemos. Y en ese sentido, el realismo de Aristóteles va a inaugurar también una de las tradiciones más potentes de pensamiento que hay en Occidente, y es, de alguna manera, claro que no es como tal en Aristóteles, ¿no? Pero va a establecer que una de las garantías que tenemos para conocer es el mundo de lo empírico. Si lo real, auténtico es lo objetivo material, entonces nuestra garantía de saber está en lo empíricamente verificable. Por eso para Platón
Digo, para Aristóteles son tan importantes los sentidos. Conocemos a partir de los sentidos y lo que captamos a partir de ellos es lo que nos va a dar la posibilidad de abstraer y generar ideas, ¿no? El mundo de lo real se conoce vía los sentidos, lo captamos a través de los sentidos y a partir de ellos, aplicando las reglas del buen pensar, es decir, la lógica, es que podemos construir conocimiento verdadero. Pero el conocimiento es verdadero porque nos ponemos de acuerdo, como en esta idea del consenso, o es verdadero de suyo. Porque a Aristóteles le sigue preocupando lo mismo que a Platón, ¿no? Que lleguen unos rufianes a la república y que troquen lo verdadero en falso y lo falso en verdadero. Es decir, no está en desacuerdo con Platón en el sentido de dar garantía de validez independientemente del sujeto, sino que piensa que Platón se equivocó de ruta, ¿no? No de objetivo, no de pretensión. ¿Cómo podemos saber de verdad? Bueno, dirigiendo bien los sentidos, y esa buena dirección de los sentidos nos la da la lógica, sin duda alguna, ¿no? Las reglas del buen pensar, la estructura del silogismo, es lo que nos permite entonces conocer, y también va a introducir en ese sentido el problema de los universales. Aristóteles es quien inaugura este gran problema en la lógica y en la filosofía del lenguaje, y por lo tanto también en la filosofía de las ciencias, al menos hasta la primera mitad del siglo XX. ¿Qué es lo que nos va a decir entonces Aristóteles? Platón decía, por ejemplo, lo habíamos comentado la vez pasada, que había que correr a los poetas de la República, ¿no? En su propuesta de la República decía, los poetas para afuera, ¿no? Los artistas también para afuera. ¿Por qué pensaba que el arte y los poetas en general, o mejor dicho, el arte en general y los poetas en particular, eran perniciosos para la política? Bueno, son perniciosos, piensa Aristóteles, porque hablan con metáforas. Y si hablan con metáforas, están hablando con cosas que no son verdaderas. Y la política se puede hacer solo con verdad, porque la bondad, acuérdense, depende de la verdad, ¿no? Es decir, no puede haber algo bueno que sea falso. Lo verdadero, por definición, es bueno. Y si es bueno y verdadero, por definición es bello. Es la triada que arma Platón. Bueno, Aristóteles va a pensar que efectivamente la república debe articularse para el bien, pero el bien no puede ser entendido como lo plantea Platón. El bien hay que entenderlo como una práctica, ¿no? Dice, en la política lo plantea así y en la ética a Nicómaco también lo van a encontrar de esta manera. El bien es una práctica, no es algo que exista de suyo. ¿Y cómo defines al bien, no? ¿O cómo sería esa práctica? Bueno, el bien tiene diferentes grados, dice Aristóteles. En esos grados encontramos que el bien común es el máximo de todos los bienes. Por eso, el buen político es aquel que toma justamente a la política como práctica, como su quehacer de vida. ¿Y qué es eso de la política? Pues es la práctica de la virtud perfecta, dice Platón. Digo Aristóteles. La política es la búsqueda del bien común aún por encima del bien individual. Y esto solo lo puede hacer el hombre prudente, el hombre temperante, el hombre que tiene el alma más virtuosa de todas las almas posibles. Platón había construido su idea del alma en griego ile, ¿no? Y Aristóteles la revisa y dice, el alma existe, ¿no? Pero el alma no es lo que nos decía Platón. Hay una duplicidad de cuerpo y alma, pero esa duplicidad no es metafísica, es, digamos, temporal, y el alma se reconcilia con el absoluto, la inteligencia, el demiurgo universal, cuando nos morimos. Eso pensaba Aristóteles, ¿no? Pero ese demiurgo es inmóvil. ¿Por qué? Porque si Dios existe, el demiurgo, esta gran inteligencia universal, no se puede mover a ningún lado, ¿no? No puede sentir en lo absoluto, no puede tener antes y después, es el tiempo en absoluto también. Y eso es inconmensurable para la mente humana. ¿Qué es lo que sí es conmensurable para la mente humana? Bueno, el saber, y el saber determinado por el lenguaje. Platón sabía que el lenguaje era muy importante, ¿no? Por eso escribe el Cratilo y escribe dos diálogos donde toca el tema, y Aristóteles se da cuenta de la enorme importancia
ética, estética y política del lenguaje, ¿no? Como problema y preocupación filosófica. Entonces, Aristóteles lo que va a decir es, a ver, distingamos, ¿no? Ya había una distinción originaria de esto en Platón, pero Aristóteles la lleva todavía más allá. Y dice él, hay dos formas de conocer el mundo, y los sofistas ahí es donde se equivocaron. Hay la doxa y hay la episteme, va a decir Aristóteles retomando a Platón. La doxa es la mera opinión, y la doxa es la regla de la política, digamos, ¿no? De la política como práctica en el ágora, en el diálogo, en el debate cotidiano. Por eso todos pueden opinar de política, por eso todos pueden participar en la política, porque todos pueden tener una opinión respecto de algo. Sin embargo, la episteme es el conocimiento verdadero de las cosas. Por eso Aristóteles va a definir a la filosofía como la ciencia de lo absoluto y la verdad de todas las cosas. Fundamentalmente eso es lo que dice Aristóteles que hace la filosofía, encontrar la naturaleza y las primeras causas de todas las cosas. Entonces ahí Aristóteles, en su teoría del realismo, va a plantear su teoría de las cuatro causas, ¿no? Dice, a ver, Platón dio por sentado que la idea existe y eso le da origen a todo lo demás, pero no nos explica nada, absolutamente, ¿no? En realidad, decir que la idea de perro existía universalmente y todos los perritos que andan caminando ahí son una copia de esa idea, no nos explica absolutamente nada de cómo surgen los perros, cómo surgió el aire, cómo surgió el agua, las preguntas que se hacían los presocráticos que vimos en la primera sesión, ¿no? Entonces eso no resuelve el problema, piensa Aristóteles, y lo piensa bien. Entonces, ¿qué es lo que sí nos puede explicar cómo surgió el mundo? Ah, bueno, hay cuatro causas, nos dice Aristóteles, que son la base de todas las cosas existentes. Todo lo que existe en el mundo tiene cuatro causas. La primera de ellas es la causa material. Claro, es un materialista, un realista, pues claro que tiene que decir que es la primera de las causas, ¿no? La causa material es la causa, digamos, que explica de qué están hechas las cosas. Materialmente hablando, ¿no? Aristóteles había leído a los presocráticos, había leído, por supuesto, a Leucipo, a Demócrito, a los materialistas de la antigüedad, y sabía que el mundo tenía una consistencia física, insisto, independientemente de la conciencia. Por lo tanto, dice Aristóteles, la primera causa de todas las cosas es la materia de la que están hechas. Piensa en todo, ¿no? Piensa en la escultura, piensa en la arquitectura, piensa en la poesía de qué está hecha, pues de palabras, de lenguaje, ¿no? Todo lo que existe tiene una causa material, está hecha de algo. No hay nada que no esté hecho de nada. ¿Por qué? Por el principio de no contradicción y el principio de identidad, ¿no? Principio de afirmación ontológica. Si algo está hecho de nada, o de lo inmaterial, pues sería una contradicción. Lo material no puede ser inmaterial y material al mismo tiempo. Por eso refuta Platón, ¿no? Lo material es material y no puede ser ideal. En la teoría platónica, lo ideal es material y lo material es ideal. De ahí que Hegel en algún momento dirá, todo lo racional es real y todo lo real es racional, ¿no? Bueno, Aristóteles refuta esta tesis o esta hipótesis y dice, no, lo real es real, porque si no, estamos violando el principio de no contradicción, el principio de identidad y el principio de solidez ontológica, ¿no? Entonces, lo que es real, nada de que es ideal o copia de lo ideal, ¿no? Tiene su consistencia y tiene una estructura material del mundo, ¿no? La segunda causa, nos dice Aristóteles, es la causa formal, ¿no? ¿A qué se refiere con la causa formal? Lo formal no es la apariencia externa, ¿no? Ya desde Platón, la idea de la forma no se refiere a la apariencialidad externa de los objetos, cómo se nos aparecen enfrente y cómo están, digamos, configurados, un triángulo, un cuadrado, un poliedro, etcétera. No se refiere a eso. La causa formal en Aristóteles es compleja porque se refiere sobre todo a la idea que le da origen a la transformación de la materia y que la hace ser lo que es. Puede ser un concepto de algo, digo, la piedra no la hacemos nosotros, ¿no? Pero sí el concepto de piedra. ¿Sí me explico? Entonces, la piedra está hecha de arcilla consolidada, si quieren, ¿no? Y ahí está el objeto.
pero hay una forma de la piedra que es su idea, pero esa idea no existe independientemente de la conciencia. Somos nosotras, nosotros, quienes creamos la idea de la piedra. Y por lo tanto, la piedra tiene, en ese sentido y en esa lógica, una causa formal. Es objetualmente independiente, pero el concepto de piedra tiene una causa que es una causa nuestra o producida por nosotros, que es la idea y el concepto de piedra. Lo mismo el perro, lo mismo la vaca, lo mismo el mueble, lo mismo la piedra, ¿no? La tercera causa es la causa eficiente, le llama Aristóteles. Ya tenemos el de qué está hecho, el por qué está hecho, es decir, cómo fue la idea que le dio forma al objeto que tenemos enfrente. Y la idea eficiente es cómo fue hecho, es decir, cuál es el procedimiento de producción de esa cosa que está hecha, ¿no? Hay un agente que pone manos a la obra, literalmente hablando, transforma la materia a partir de una idea y le da la forma, ahora sí en términos de apariencia, que tiene el objeto. Piensen ustedes en una escultura, no sé, cualquier producto estos de Fidias, ¿no? Que era el gran escultor griego. Piensen en la Victoria de Samotracia, por ejemplo, esta escultura bellísima, ¿no? Bueno, su causa material, pues es de qué está hecha, ¿no? Cierta materialidad. Su causa formal es la idea de la estética que le da forma, y su causa eficiente es el procedimiento de construcción siguiendo ciertos patrones y reglas para moldear ese objeto, ese material y dejarla hermosísima como es la Victoria de Samotracia, ¿no? Y finalmente, valga la repetición del término, nos dirá Aristóteles, está la causa final, es decir, el para qué, el telos, ¿no? Hay una finalidad, hay un porqué. Hay una motivación que mueve a alguien a hacer algo. Sí, crear belleza, pero ¿qué más, no? No solamente es el objetivo en sí del objeto, sino el para qué se producen o para qué se hacen las cosas. Todo lo existente obedece a estas cuatro causas, nos va a decir Aristóteles, pero se enfrenta al mismo problema que se enfrentó Platón. ¿Y qué te da garantía de que estas causas son las que dan origen a todas las cosas? Es decir, si algo causó a lo otro, tiene por lo tanto, por lógica y por definición, una causa previa, ¿no? ¿Cuál es la causa de la causa? Quizá les suene una cosa retórica, absurda a ustedes, ¿no? Pero en realidad la pregunta es muy profunda porque, digamos, la preocupación aristotélica, igual que la platónica y la de todos los que han pretendido hablar con verdad o validez, es qué le da garantía a ese sujeto para plantear algo y exigir el reconocimiento de esa idea, la aceptación de esa idea, sobre todo si tiene efectos performáticos, normativos o prescriptivos. Vaya, en el terreno de la producción material, digámosle así, llanamente, pues no hay tanta bronca, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando se trata de constituir instituciones, reglas, leyes? Yo debo tener la suficiente solvencia epistémica para exigirte que actúes de acuerdo con ciertas reglas que yo te estoy diciendo que hay que seguir. En la tradición judio-cristiana, pues no hay muchas dudas, ¿no? Moisés va al monte y Dios le habla directamente y les da las tablas de la ley, ¿no? Ahí no hay bronca, hay un mandato directo divino. El que cuestione a Moisés está cuestionando al que le dio las tablas. Vas a arder en el infierno, no te las vas a acabar, ¿no? Pero vaya, eso es una petición de principio. Los griegos no piensan así. Los griegos piensan que tienen que legitimar lo que te están exigiendo. Entonces, Aristóteles, al igual que Platón, se enfrenta a ese problema y va a decirnos, hay una causa no causada, y es Dios, ¿no? El demiurgo universal. Y ahí se detiene la causa. Por eso es el origen de todas las cosas. Y eso nos da garantía de posibilidad de saber. Se fijan, llegó a la misma duplicación del mundo por otra vía, pero pues no tenía de otra, digo Aristóteles, ¿no? Eso se va a resolver hasta con Descartes, ¿no? Descartes, aun cuando llegó a la solución, se arrepiente, pues andaban quemando gente viva, y dice, pues no me vaya a pasar, sí, no, tampoco fue nomás así, ¿no? Habían quemado al pobre de Giordano Bruno y habían dado cicuta a Copérnico, dijo, no, pues yo de loco ahí me sigo, ¿no? Entonces, eso se va a resolver 1500 años después con Descartes, ¿no? Pero Aristóteles entonces nos presenta esto. ¿Y cuál es la vía
¿O cuál es el mecanismo de entrada al saber? Los sentidos. Piensen ustedes en la teoría estética de Aristóteles. Permite plantearlo de una manera muy, muy didáctica, creo yo, el tema. Hay un sentido que es el que nos permite no solamente conocer más, sino también apreciar la belleza más, ¿no? ¿Cuál se imaginan que es, según Aristóteles? Digo, si lo real y existente es lo material inmediato que tenemos enfrente y es independiente de la conciencia, debe haber algo material que nos ponga en contacto con ello, ¿no? Y Aristóteles dice, son los sentidos. Y nuevamente, no son discusiones, dirían algunos fofamente, bizantinas, ¿no? Había discusiones bizantinas bien interesantes, según yo. Pero en realidad el tema es importantísimo. Hobbes, el gran filósofo del siglo XVII, pues va a plantear ese problema de origen, ¿no? ¿Cómo conocemos? Y se va a ir al tema de los sentidos, pensando mucho en Aristóteles y reformulándolo en la lógica de la modernidad. Así es que no crean que estos debates ya se acabaron, ¿eh? Y que son así discusiones pa' viejito, tomándose un buen vino, su queso y su pan. No, estas discusiones siguen ahí en términos de cómo conocemos y qué garantía tenemos de exigencia de validez y de ofrecimiento de garantías de validez a los demás, ¿no? Entonces, Aristóteles piensa que conocemos vía los sentidos. Por eso, insisto, su teoría estética parte justamente de los sentidos y dice que hay sentidos que tienen más capacidad. Y fíjense qué interesante su visión a partir de esto que estamos diciendo. Aristóteles va a decir que la capacidad de darnos conocimiento y capacidad de apreciación estética depende de la distancia y el alcance que tengan los sentidos. Por eso piensa Aristóteles que el sentido menos potente, ¿cuál creen que es? Pensando en estos términos, ¿cuál es el que tiene menos alcance de todos los sentidos que tenemos? ¿Cuántos sentidos tenemos? ¿Sería el tacto? No. Antes que el tacto. El olfato, ¿no? No. ¿La vista? No. ¿El olfato? El gusto. Bien, Cristina. Ya era el último. Sí, a ver, por proximidad, ¿no? ¿Qué alcanzas a conocer con el gusto? Por lo que toca tu lengua, por más lengua harás que sea uno, y aunque uno tenga lengua viperina, pues la lengua no sale mucho, ¿no? Digo, hay lenguas muy largas, pero vaya, no necesariamente llegan a 2 metros, ¿no? En realidad la lengua, el gusto, la boca, la cavidad bucal, por más que hay unos que somos bocones, pues no te da más allá de lo que tienes enfrente, ¿no? Entonces el gusto es el sentido menos potente de todos, piensa Aristóteles, porque está circunscrito a tu cavidad bucal. ¿Cuál le seguiría en ese sentido? ¿El olfato? ¿El Ahora sí oído? que ¿Perdón? el tacto porque necesitas tenerlo cerca para poderlo sentir. Tacto, ¿no? ¿Qué puedes tocar con tu mano? Hasta ahí llega tu sentido, ¿no? O sea, estiras la mano, a ver dónde está, quedaste la mano. Te la estiras y hasta ahí da, ¿no? Y no puede darte a conocer más allá. Tu piel, pues, está pegada a tu cuerpo, ¿no? Es tu cuerpo mismo. Entonces, puedes sentir el aire, el frío, el calor en tu piel, en tus manos, pero hay una proximidad absoluta, ¿no? Por ejemplo, si tú no puedes tocar la textura de un árbol, no lo puedes describir, ¿cierto? Tu capacidad explicativa del tacto dependería de poderlo rozar, tocar y conocer su textura, su dureza, etcétera, humedad. Entonces, el segundo sentido menos potente es el tacto. Tercero, Pues el olfato. ahí sí el olfato, ¿no? Digo, aunque haya cosas muy olorosas, pues depende de las condiciones ambientales, ¿no? El viento, la potencia propia de la descomposición quizá de algún animal o algo, pero depende de muchas condiciones ambientales, pero también de mucha proximidad. El olfato, a menos que fuésemos animales o especies no humanas, tendríamos capacidad como un perro de oler muy lejos, pero nosotros no. Nuestra capacidad olfativa es muy limitada y ese sería el tercer sentido. El cuarto sentido
El oído. Oído, por supuesto, ¿no? Alcanzamos a oír cosas de muy lejos, mucho más lejos que lo que percibimos por el olfato, el tacto y el gusto, y finalmente el sentido privilegiado es el de la vista. Por eso Octavio Paz, poéticamente, siendo el gran poeta que era, habla en uno de sus textos de los privilegios de la vista, ¿no? Justamente retomando esta idea aristotélica y pensando, desde luego, en muchas otras cosas más, pero por eso la vista es considerada el rey de los sentidos que tenemos los humanos, ¿no? No falta quien tiene teorías muy chistosas, ¿no? De que el sexto sentido y la percepción y cosas así, estilo Jaime Maussan, pero pues eso no tiene ninguna solidez, ¿no? Aristóteles no lo consideraría. Entonces, por eso piensa Aristóteles que el saber está determinado por la vista y luego por los demás sentidos. Por eso la apreciación estética requiere de una educación de los sentidos. Esa teoría de Aristóteles, lean el ensayo sobre la ceguera del gran Saramago, leanlo sin duda, ¿no? Nos dice Cristina. Entonces, esta idea de Aristóteles de los sentidos como determinantes del saber y nuestra capacidad de apreciación estética es lo que va a determinar la capacidad de conocimiento que tenemos. Para Aristóteles, un ciego difícilmente podría conocer. Ciego de nacimiento, ¿no? Sería una persona limitada en sus capacidades sensoriales y por lo tanto en sus capacidades cognitivas. ¿Cómo puedes conocer lo que no ves si la realidad es lo material enfrente, ¿no? Entonces, fíjense todas las consecuencias que tiene esta forma de pensar aristotélica, ¿no? ¿Qué más es destacable de la postura realista de Aristóteles, según yo? Bueno, habría que pensar también en términos de que una vez que conoces y te apropias de los objetos por los sentidos, hay una reelaboración mental y lo hay en dos sentidos. Aristóteles va a plantear que tendríamos dos formas de conocer, además de la doxa y la episteme, también él distingue entre lo que llamaría la tecné y el arjé, ¿no? Esta tecné y arjé podríamos traducirlo, se los voy a poner aquí en el chat, espérenme tantito, si no tiro el agua. El primero es la tecné, digamos, castellanizado se escribiría así, y el arjé, ¿no? Estos dos términos en Aristóteles son muy importantes también pensando en su teoría del conocimiento. La tecné correspondería literalmente casi a lo que hoy conocemos como técnica, es decir, es un saber hacer algo. ¿Y cómo se distingue esto de la doxa? O el conocimiento, digamos, a lo empírico, dirían las abuelitas y abuelitos, ¿no? Bueno, yo digo de los míos porque ustedes deben tener abuelos y abuelas muy jóvenes, ¿no? Muchas de ustedes deben tener abuelos y abuelas muy jovencitos. Pero los que teníamos abuelos más longevos, de principios del siglo, digamos, del siglo pasado, pues decían, aprendió a lo lírico, ¿no? O aprendió a lo empírico, ¿no? Digamos que Aristóteles, para ejemplificar esto, utilizaría dos figuras contemporáneas quizá, ¿no? La del albañil y la del ingeniero, por ejemplo, ¿no? El albañil tiene una doxa, un conocimiento, digamos, con base en la doxa y la experiencia, y sabe hacer cosas. Seguramente ustedes han visto allí en los videos de Facebook o de YouTube o de donde sea, que les ponen así, ¿no? Albañiles increíbles, ¿no? Y ponen unos albañiles que hacen unas bóvedas que se ven así como desafiando a las leyes de la gravedad. Y uno dice, wow, ¿no? Qué impresionante. Y está impresionante que lo puedan hacer, ¿no? ¿Cómo lo saben? No lo saben ellos tampoco. Es decir, el albañil, suponiendo que no sabe de matemáticas y no sabe, puede ser un albañil muy culto, ¿no? Pero generalmente el maestro albañil pues no es ingeniero, ¿no? O ingeniera. Y al no serlo, no conoce de ciertas reglas de conocer, ¿no? De ciertos procedimientos y de ciertos postulados y principios del saber físico, ¿no? Entonces, la persona que trabaja en albañilería, que es maestro albañil o peón de albañil, denme un segundo, por favor.
disculpen ustedes, es que en esta discusión de doxa y de episteme, entonces, la persona que se dedica, digamos, al trabajo como maestro, albañil, peón de albañil, sabe hacer cosas, ¿no? Porque las aprendió y tiene práctica haciéndolas. No se le cae la bóveda, no se le cae el techo, hacen bardas derechitas, ¿no? Aprenden a utilizar el nivel y le echan la mezcla y queda perfecto, ¿no? Pero si tú le preguntas al albañil, ¿cuál es la lógica de la mecánica de suelos para que esa barda no se caiga? Va a ser muy complicado que te lo sepa explicar. ¿Cuál es la, digamos, fórmula de fuerzas que están detrás de la determinación de qué tipo y calibre de varilla le tienes que poner a los castillos para que la casa no se caiga o el edificio no se caiga? Va a ser muy difícil que te dé un conocimiento de este tipo, ¿no? Va a decir, no, pues es que siempre le ponemos varilla de 8 octavos, ¿no? 5 pulgadas, no sé. ¿Y por qué de 5 pulgadas y no de 8? No, pues porque así es, ¿no? Bueno, ese tipo de saber, dice Aristóteles, no es que sea inválido o falso, que eso era lo que tenía Platón, ¿no? Platón te diría, como no tienes episteme, ni tecné, entonces no sabes. Dice Aristóteles, no, sí sabe, nomás que solo conoce la causa material, si acaso la formal, pero no la eficiente ni la final, ¿no? Y en eso se equivocó Platón. Entonces, el albañil tiene un conocimiento de doxa y una tecné, es decir, sabe cómo se hace algo, pero no sabe por qué se debe hacer ese algo. Le echa 3 de mezcla, digo 3 de cemento, 2 de cal, 3 de arena, porque así le han dicho que se hace. Y lo aprende muy bien y lo ejecuta muy bien, pero no tiene las razones suficientes para explicarnos por qué 5 bultos y no 8, por qué 6 y no 4, etcétera, ¿no? Entonces, el ingeniero, poniéndolo en este ejemplo otra vez, tendría ese conocimiento y ese señor o esa señora, en realidad, pensándolo en términos aristotélicos, sería una arquitecta o un arquitecto, por eso se llama arqué. De ahí viene el término de arquitectura. El arqué nos dice no solamente cómo se hacen las cosas, sino cuál es la naturaleza intrínseca de las cosas y el conjunto de causas determinantes de ellas. Entonces no sé solamente hacer las cosas, sino también por qué las debo hacer así. Conozco la razón matemática, la proporción, la mecánica de suelos, la correlación de fuerzas. Y eso me permite entonces determinar efectivamente, causalmente, la realidad. Si yo puedo conocer el arjé del mundo, conozco su naturaleza y principios, conozco sus causas en su totalidad armónica y simultánea. Es decir, no basta con conocer una de las causas que dan origen a un objeto, sino que hay que conocer las 4 causas operando simultáneamente para que tú puedas definir qué es algo. Entonces, cuando sabes algo, auténticamente es porque sabes y puedes determinar sus 4 causas. Cuando sabes algo a medias, digamos, conoces una de esos 4 causas, entonces no tienes necesariamente el arjé. Quizá llegas a un nivel de tecné, ¿no? Tienes la causa material y la causa eficiente, pero no la formal ni la final, quizá. ¿Sí me explico? Puedes tener quizá la causa eficiente o conocerla y saberla, y la causa final, pero no tienes la causa material y formal, quizá, ¿no? Entonces, el conocimiento implica la determinación o la capacidad de determinación de las 4 causas que determinan la existencia de todo lo existente. Por eso es tan potente Aristóteles. ¿Qué más nos dice en términos de teoría del conocimiento y de formación del saber? Platón decía, insisto yo, regreso otra vez al ejemplo, que había que expulsar de nuevo a los artistas y a los poetas de la República. Porque su teoría del lenguaje implicaba esto que ya hemos visto, determinismo semántico en su más radical expresión. Aristóteles se da cuenta de que efectivamente hay formas de hablar de verdad o con verdad, pero eso no invalida necesariamente la existencia y posibilidad de existencia de otras formas de hablar y pensar, ¿no? Si lo hacemos de la manera correcta. Entonces, Aristóteles va a pensar y va a establecer que hay 3 grandes formas de saber, ¿no? O 3 grandes formas de conocer. Por eso escribe libros
que hoy, de hecho Aristóteles, ninguno de los libros que conocemos hoy con los títulos que conocemos se los puso Aristóteles, ¿no? En realidad, escribía un montón de textos, igual que Platón, algunos esotéricos, otros exotéricos, y luego sus compiladores los juntaron y les pusieron los títulos. Por ejemplo, el Organon, o la lógica, pues Aristóteles nunca le puso ese nombre, ¿no? Escribió textos sobre el silogismo, tal, y luego los compiladores medievales dijeron, este es el Organon, es decir, el canon de cómo se piensa, y ya luego los modernos le pusieron la lógica, ¿no? Pero Aristóteles nunca le puso a eso la lógica. Lo mismo la retórica, lo mismo la poética y todos los demás, ¿no? Si acaso la política, ¿no? Que tampoco, ¿no? La metafísica tampoco le puso a Aristóteles, ¿no? Es otro nombre que le pone ahí sus compiladores. Pero Aristóteles entonces nos dice que en el ámbito del lenguaje y por lo tanto del conocimiento, habría al menos 3 grandes formas de hablar o 3 grandes formas de presentar el discurso. Una de ellas es la poética justamente, ¿no? Y por eso escribe su poética. En la poética lo que priva, dice Aristóteles, es lo verosímil y nos habla de las diferentes formas y construcciones de la poética, ¿no? Nos habla de los tropos, de las diferentes figuras que hay en la literatura antigua y en ese sentido la poética nos dice apunta hacia lo verosímil. No le interesa la verdad a la poética. Por eso era un tanto injusto o muy injusto lo que pretendía Platón de echarlos para afuera de Atenas, ¿no? El poeta no habla de lo verdadero, habla de lo verosímil, si acaso, ¿no? Y lo que le importa es construir figuras de la verosimilitud y por lo tanto figuras de lo bello. El propósito del arte poético, el ars poética, de los medievales, es justamente la construcción de la palabra bella, no verdadera, porque para Aristóteles lo verdadero no es por definición bello y por definición tampoco es bueno. Ya dijimos, lo bueno obedece a una lógica que rebasa, es un surplus de lo personal, ¿no? No puede haber algo bueno por definición y de suyo y necesariamente bueno cuando es individual. Solamente puede serlo en la medida en que se plantea hacia afuera y busca el bien colectivo. Entonces, estas redefiniciones que hace Aristóteles le permiten pensar, dirían ahora, fuera de la caja que se había construido el buen Platón, ¿no? Y entonces Aristóteles va a pensar que la poética, por ejemplo, no necesariamente busca la verdad, sino lo verosímil, pero también tiene sus reglas, ¿no? No puedes escribir poesía nomás a lo loco, ¿no? De mi ronco pecho, me inspiro en la noche, llegan las musas y me pongo ahí a cantarle al ser amado. No, eso no es poesía, diría nadie serio, ¿no? Nadie seria. La segunda forma o la otra forma de construir textos o lenguaje es la retórica, pensaría Aristóteles. Hoy le llamaríamos la retórica. ¿Cuál es el objetivo de la retórica? Convencer. Es decir, para Aristóteles relativamente sí era válido decir cosas no tan ciertas y convencían de algo bueno a los demás. Para Platón eso era impensable, porque era mentir, era ser un sofista, ¿no? Pero Aristóteles, que era más pragmático, tan pragmático que cuando le dicen, oye Aristóteles, andas diciendo tales cosas que te damos 2 opciones, o te toma la cicuta o te exilias, que fue la misma opción que le dieron a Sócrates, ¿no? Sócrates dijo, pues yo he vivido bajo las leyes de Atenas, no voy a venir a mis 80 y tantos años a echarme para atrás, así es que me tomo la cicuta, ¿no? Aristóteles, cuando le dan la opción de la cicuta o el destierro, dice, no, pues yo no voy a permitir que la democracia se equivoque 2 veces, así es que ahí nos vemos, ¿no? Yo no me tomo nada y mejor me voy. En ese sentido y en esa medida, Aristóteles sí pensaba que la retórica tiene como objeto el bien hablar, ¿no? El hablar elegante y el hablar elegante para convencer de cosas positivas y buenas, digámoslo en términos muy contemporáneos, ¿no? Para Aristóteles, el arte de la retórica, insisto, busca el convencimiento de las cosas lógicas y verdaderas de los demás. Entonces, si tienes que recurrir a ciertos subterfugios del lenguaje, es relativamente válido siempre y cuando tu objetivo sea el bien común y seas honesta y honesto en la consecución de ese objetivo, ¿no? Entonces, como pueden ver, Aristóteles abre una gran gama de discusión que hoy todavía, les puedo asegurar, en las clases de literatura, en las clases que hay respecto al lenguaje, se sigue estudiando la retórica de Aristóteles y se sigue estudiando la poética de Aristóteles
para el replanteamiento de ciertos temas. Jacobson construye todo su, por ejemplo, su propuesta sobre la poética a partir justamente, de la poética de Aristóteles, y algunos como Grimal y otros más van a construir sus estilísticas a partir justamente de los principios de la poética y la retórica aristotélica. Entonces estamos ante auténticos gigantes del pensamiento, no porque sus ideas sean vigentes hoy y que sean aplicables de allá para acá simplemente leyendo y aplicándolas, sino porque plantean las preguntas fundamentales. Ese es uno de los mensajes que me gustaría dejarles en la sesión de hoy. Los grandes pensadores, las grandes pensadoras, son personas capaces de plantear preguntas fundamentales, aunque no las respondan. Si nos ponen enfrente un problema lo suficientemente bien desarrollado y lo suficientemente bien planteado en términos de interrogación, nos están resolviendo una gran cuestión. Ponen delante de los ojos la posibilidad misma de la pregunta. Antes de inaugurar esas preguntas, pues nadie estaba pensando en esos temas, ¿no? Una vez que plantean la pregunta, entonces la racionalidad cambia y la lógica o las lógicas de respuesta comienzan a tener matices, variaciones y bifurcaciones. Algunos enriquecimientos, algunos abandonos y replanteamientos completos de las temáticas. Pero el punto de partida es la pregunta. Aristóteles, al igual que Platón, plantearon preguntas fundamentales. ¿Cómo sé que sé? Esa es la pregunta fundamentalísima que nos dejan estos autores, ¿no? Y no solamente cómo sé que sé, se están preguntando cómo garantizo validez de lo que sé. No basta con saber la causa, digamos, eficiente, sería en este caso, sino la causa final, ¿no? ¿Cómo le garantizo a los demás que lo que le estoy diciendo es auténtico, que es cierto y por lo tanto exigible? Por eso Aristóteles se preocupa por decirnos, el pensamiento se construye con base en reglas. ¿Cuáles son las reglas? El silogismo. No hay otras. Si tú quieres pensar de manera correcta, apégate a las leyes del silogismo, porque entonces no me puedes garantizar que estás diciendo cosas verdaderas. Ya más adelante veremos cómo el silogismo tiene también sus problemas, ¿no? Si yo digo todo hombre es mortal, Saúl Arellano no es hombre, por lo tanto Saúl Arellano no es mortal, no hay ningún problema con esto, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo digo todos los satélites son de queso, la luna es un satélite, por lo tanto la luna es de queso? Bueno, estoy diciendo un silogismo que podría pasar por verdadero, pero cuya correspondencia con la realidad es nula. Entonces es formalmente válido, pero realmente falso. ¿Sí me explico, no? Kant va a resolver eso, ¿no? Vía los argumentos o los juicios sintéticos a priori. Pero fíjense hasta cuándo ocurre la resolución del tema, ¿no? 1800, 1780 y tantos, 1800, ¿no? Entonces vemos cómo estos autores nos están planteando los problemas fundamentales del conocer, de la política, de la ética, de la estética. Ahí están planteados los primeros grandes temas. Por eso las discusiones de Platón respecto de qué es lo bello, las discusiones de Aristóteles respecto de justamente qué es la estética, ¿no? ¿Qué es aquello que podemos considerar como bello? ¿Y por qué? Porque una república ordenada es una república que se preocupa por estas cosas, ¿no? Por una buena arquitectura, por una buena ciencia, por una buena física, por una buena matemática, ¿no? Eso, digamos, en términos de la racionalidad de los griegos, era una cuestión fundamentalísima. Los griegos pueden, fíjense hasta dónde llegaron, ¿no? Los griegos pueden derrotar a Persia, pues por la forma en que pensaban. No solamente era un asunto tecnológico, sino también era un asunto ideológico, de táctica militar, pero también de principios científicos. ¿Alguien sabe cómo hundieron los atenienses los barcos persas? ¿Ni idea? Temístocles, el gran general ateniense, sabía que la ciencia servía para cosas, ¿no? No recuerdo el nombre del otro filósofo científico, pero Temístocles le dice, oye, necesito que diseñes una estrategia para hundir los barcos persas, porque no me alcanza solamente con los barcos veloces. Los griegos tenían, los atenienses y espartanos, macedonios y otros, tenían barcos muy veloces, eran barcos más o menos pequeños, de remos largos, de estructuras muy ligeras, pero una coraza muy potente de madera y puntas afiladas. Entonces podían embestir a los barcos persas, que eran muy grandes, pesados,
los partían a la mitad y los hundían. Pero eso no alcanzaba como estrategia militar. ¿Saben qué hicieron? Gracias a los estudios de óptica, pusieron a unos cuates ahí en la playa con unos grandes espejos. De verdad no es broma, ¿eh? Entonces, apuntaron la luz e incendiaron las velas de los barcos persas. No es broma, ¿eh? Esa estrategia militar, utilizar a los grandes espejos como refractarios de la luz y por lo tanto incendiar las velas de los barcos persas, permitió mucho del triunfo marítimo en Salamina de los atenienses espartanos y luego ya en las diferentes batallas que tuvieron, ¿no? Pero la decisiva pues fue Salamina, ¿no? Y ahí utilizaron las dos estrategias, embestida y quema de las velas que incendiaban los barcos persas. Vaya, la ciencia gana guerras también, ¿no? Ha ganado guerras a lo largo de la historia. Entonces Aristóteles sabía de todas estas cosas y por eso les preocupaba cómo generar, digamos, conocimiento válido y cierto, verdadero en todos los ámbitos posibles, ¿no? No equivocarse para no tomar las malas decisiones en la política, en la economía, en la guerra y en todos los ámbitos de aplicación que pudieran tener. Entonces, para recapitular un poco lo que hemos estado viendo hasta ahora, a partir de los presocráticos, se plantean las preguntas fundamentales que inauguran una forma de racionalidad inédita en la historia de la humanidad, ¿no? Se inaugura la forma de pensar estrictamente racional en términos de racionalidad instrumental y se deja atrás la estructura explicativa del mito, no porque se le considere absurda, mentirosa, superada. Platón y Aristóteles mismos leían y les encantaban los mitos antiguos, pero son muchos años, ¿no? Piensen ustedes entre Homero, año 800 antes de Cristo, y Aristóteles, 380 por ahí antes de Cristo, ¿no? O sea, son 500 años, pues, es como si estuviésemos hablando entre Galileo y nosotros, ¿no? Son muchos siglos de diferencia los que hay entre estos pensadores. En ese sentido, hablar de la antigüedad, pues hay que hacerlo con cuidado, ¿no? Entonces, cuando estamos pensando en estos pensadores, las preguntas que se plantean son fundamentalísimas y vigentes todavía hoy. La pregunta que se hacen hoy los cosmólogos es la misma que se hacían los presocráticos, ¿de qué está hecho el universo, no? Y si ustedes leen a cualquiera de estos, por ejemplo, Anaximandro o Anaxímenes, y si piensan en sus ideas de lo indeterminado, pues parece mucho la idea de la materia oscura, por ejemplo, ¿no? Claro, no es que crea yo en las teorías de los alienígenas ancestrales, ¿no? Ya ven que en History Channel salen esas cosas, que es divertidísimo el programa, deberían verlo. Cuando uno está cansado mentalmente vale la pena ver esas cosas, son muy graciosas. Entonces, el tema es que estaban pensando en la estructura del universo, ¿no? Y esta pregunta de qué está hecho sigue permeando hoy. ¿Cuál es la causa eficiente del universo? Podríamos traducir a Aristóteles a nuestros días. Podríamos decir que la causa eficiente es el Big Bang, ¿no? No el gran demiurgo universal, sino el Big Bang. Y no es un asunto recursivista o de simplemente decir Aristóteles ya lo planteó todo y ya y nos vemos, ¿no? No, se trata de pensar con estos autores las preguntas fundamentales y cómo se les dan respuesta a estas preguntas. Eso es lo que inventaron los presocráticos. Formas nuevas de preguntar con base en la racionalidad occidental instrumental que se inaugura ahí. Sócrates, Platón y Aristóteles nos van a poner sobre la mesa las preguntas fundamentales de la epistemología, la política y la estética, por ejemplo, ¿no? ¿Quién manda y quién obedece? ¿Por qué el que manda tiene legitimidad para hacerlo? ¿Por qué el rey, el monarca o los arcontes están facultados para mandar? ¿Por qué les debemos obedecer? Ah, bueno, dirán algunos, porque asumían el predominio de la Constitución. Sí, ¿y por qué deberíamos obedecer a la Constitución? Ah, porque está hecha con base en razón. Porque está hecha con base en el acuerdo, en el consenso racional e inteligente y la sabiduría. Piensen ustedes en Solón. Uno de los grandes problemas, que con esto cerraríamos la sesión de hoy, que abren tanto Platón como Aristóteles a partir de sus debates epistemológicos, va a ser el problema de la justicia. Cuando se preguntan qué es lo bueno o en qué consiste la bondad, en qué consiste la política y el orden, lo que van a responder ambos de alguna manera es que esto del orden existe porque hay algo que podemos establecer como la justicia.
¿no? La justicia es darle a cada quien lo que le corresponde, dice Platón, ¿no? Y esa idea de la justicia predomina todavía en algunas visiones jurídicas contemporáneas, ¿no? Dar a cada quien lo que le corresponde. Aristóteles dirá, no solo eso, ¿no? También es dar a cada quien según en la medida de su contribución, ¿no? Piensen ustedes en los sistemas impositivos que piensan en la progresividad de los sistemas, ¿no? El germen está allá. Entonces, piensan en términos de qué es lo justo. Y esa idea de la justicia es importantísima porque llegaremos en su momento también los debates contemporáneos sobre la democracia, bueno, varios debates contemporáneos, no todos, pero varios debates contemporáneos sobre la democracia y el papel del Estado y el mercado en nuestros días, tiene que ver con teorías de la justicia. Y sin Platón y Aristóteles nunca hubiésemos, bueno, no sé si nunca, ¿no? Estoy exagerando, pero habría sido muy tardío quizá, en algún momento quizá hubiera aparecido alguien que lo pensara. Ya los romanos de alguna manera lo estaban pensando cuando inventaron las 12 leyes y todo el proceso del sistema del derecho romano, pero los griegos estaban pensando en la idea de la justicia como armonía también. Recuerden su idea del cosmos, ¿no? Que tiene una racionalidad matemática, de acuerdo como lo piensan los griegos, y una racionalidad divina. Para Aristóteles, para Sócrates, Platón, desobedecer a los dioses era una cosa mayúscula, era impensable, ¿no? Bueno, la acusación sobre Sócrates es de impiedad, ¿no? Tuvo dos cargos, sobre todo, ¿no? Corruptor de la juventud, que como dice Nietzsche, era justo acusarlo de eso, y en segundo lugar, era impiedad. Lo estaban acusando de inventar nuevos dioses, ¿se acuerdan? Que hablaba de que tenía un daimon, ¿no? Y que el daimon le decía a Sócrates, piensa así, piensa allá, pregúntale aquello, ¿no? Entonces, como hablaba de ese daimon, lo acusaron de andarse inventando nuevos dioses, que no estaban en la estructura de las escrituras y tradiciones religiosas griegas antiguas. Entonces, estos estaban pensando todavía en un esquema en donde lo religioso, lo divino, se mezclaba en muchos sentidos con lo racional, porque lo racional no era distinto a lo divino. No sé si me explico en esto. El que establecía el orden cósmico era Zeus y el panteón de los olímpicos, ¿no? Su racionalidad, aun cuando nos pareciera de cierto modo racional, permeaba y gobernaba el mundo. Su voluntad era la que determinaba el destino de los hombres. Podía hacer todo lo racional que quisieras, pero si le caías gorda o gordo a un dios, pues despídete, ¿no? No te la ibas a acabar. Y nomás por eso, ¿no? Le podías caer de veras mal a una diosa o un dios y entonces promover tu infortunio. Por eso iban a ver al oráculo, ¿no? Bueno, ¿qué hace Sócrates? Va y consulta al oráculo. Eso es lo que andaba diciendo Sócrates todo el tiempo, ¿no? Que había ido a ver al oráculo y le preguntó, oye, ¿cuál es mi papel en el mundo? Casi, casi. El oráculo le dice, es que Sócrates, tú eres el hombre más sabio del mundo. Entonces Sócrates dice, oye, yo me preocupé y me fui a pensar qué había querido decir el oráculo con esto. Fíjense, cómo era un determinista semántico y al mismo tiempo no. Porque si hubiese sido congruente, pues se queda con la interpretación del oráculo. Yo soy el más sabio, ¿no? Pero dice, no, hay que interpretarlo. ¿Qué quiso decir el oráculo? Es una pregunta interpretativa, ¿no? Epistemológicamente hablando. Entonces Sócrates dice, me puse a reflexionar y me di cuenta de que yo soy efectivamente el más sabio porque no pretendo conocer lo que no conozco, no pretendo saber lo que no sé. De ahí su famosísima frase de que yo solo sé que no sé nada, ¿no? Es decir, no es que se considerase ignorante en absoluto. Lo que en realidad Sócrates quería decir era que él no pretendía saber lo que no sabía, ¿no? Y esa era una distinción muy clara con los sofistas. Los sofistas decían, yo sí sé lo que sé. La respuesta de Sócrates era, bueno, ¿y cómo sabes lo que sabes si me dices que en la mañana puedes pensar una cosa y luego en la tarde otra? ¿No? Entonces se volvía aquello una trampa insalvable hasta que llega la lógica de Aristóteles, ¿no? Lo que les quiero decir entonces es que los griegos, en esta etapa del pensamiento de cientos de años, es el conjunto de preguntas fundamentales que le dan origen y fundamento a las tradiciones epistemológicas contemporáneas. Vamos a ver en la siguiente sesión el tránsito, digamos, del mundo romano y el mundo medieval. Lo vamos a ver muy rápido, le voy a dedicar solamente una sesión, y luego en la tercera sesión vamos a empezar a abordar el planteamiento moderno del saber, ¿no? Porque hay muchas rupturas que se dan a partir del 480, como le llaman los clásicos, y esas rupturas van a dar
el surgimiento de tres grandes tipos de ciencias que son los que hoy se mantienen en el debate y los vamos a ir viendo a partir de tres grandes tradiciones de pensamiento político para darle una relación mucho más fuerte, creo, con los temas que seguramente ustedes van a estar revisando en las demás clases de la especialidad. Y estas tradiciones son las que se mueven en el ámbito, insisto, de lo político a partir de la tradición republicana, de la tradición liberal y lo que se llama la teoría del soberano, ¿no? Vamos a revisar cómo estas tres grandes tradiciones de pensamiento político se van a repensar en el siglo XIX a partir de lo que Nisbet llama el radicalismo, el conservadurismo y el liberalismo como grandes tradiciones de lo político, y luego vamos a ver cómo en el siglo XX otra vez se vuelven a pensar, y ahí sí, en una explosión de perspectivas que van a intentar desde el restablecimiento, restauración del absolutismo, vía las versiones más perversas del fascismo, las tradiciones liberales que llegan hasta las teorías de la justicia contemporánea, Rawls, Balzer y otros más, y como del otro lado están las tradiciones del liberalismo, la socialdemocracia y nuevas propuestas como la habermasiana de una nueva ética del discurso, ¿no? Todo eso que está en discusión en lo social ahora y que viene de la década de los 70 del siglo pasado, tiene sus anclajes más profundos y creo que si ustedes se apropian de estos saberes, van a estar en mucho mayores capacidades y posibilidades de interpretar lo que están planteando ahora autoras y autores que hablan de la justicia social, de la pobreza, la marginación, la desigualdad, etcétera. Estos problemas no son para nada nuevos, ¿no? Luego por eso suena chistoso cuando alguien dice que hay escuelas de pensamiento y tienen 20 años, ¿no? Bueno, pues ¿cuál escuela va a ser esa, no? Cuando pensamos en estos parámetros de pensamiento que viene de 2000 años, 2500 años para atrás, podemos entender que una tradición epistemológica, pues es una tradición de milenios, ¿no? Y cómo esas tradiciones tienen alcances todavía de vigencia hoy de los principios fundamentales. Hay quienes hoy piensan que la verdad existe, ¿no? Y eso se lo inventó Platón, ¿no? Esto es verdadero, ¿no? Y ahí están los datos, y allí están tales, y te dicen, no, esto es verdad, ¿no? Porque si no pensamos en la verdad, son puros rollos, ¿no? Piensen ustedes un poco para traer y darle, digamos, cierta contemporización al debate, piensen en los dichos y dimes y diretes que se aventaban, por ejemplo, un autor como Mario Bunge a Heidegger, ¿no? Bunge llegó a decir literalmente que Heidegger era un farsante, ¿no? Cuando Heidegger le preguntaron, simplemente respondió con otra pregunta, ¿y quién es Mario Bunge, no? Entonces, así eran estos debates y así eran estas disputas, ¿no? Claro, habrá unos debates todavía más encarnizados. Los debates de Adorno frente a Heidegger, por ejemplo, Horkheimer frente a Heidegger, ¿no? Los debates de Husserl con Sartre, por ejemplo, y otros más que iremos viendo con el paso de las lecciones y las sesiones, y de cómo estas tradiciones nos ubican o nos obligan a ubicarnos siempre en un viaje de ida y vuelta al pasado, ¿no? Cómo contemporizamos y al mismo tiempo cómo abrimos, muy a la Gadamer, horizontes de sentido que nos permitan historizar los conceptos, ¿no? Cómo incluso construir las historias de los conceptos, como dice Koselleck, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es justamente esta búsqueda y esta comprensión de lo que tenemos ahí. Por lo tanto, para la siguiente sesión, vamos a leer ahora un texto contemporáneo y justamente es el de Reinhard Koselleck. Les voy a escribir aquí. Koselleck, de hecho. Es con una S, se me fue ahí una. Y el texto se llama justamente Historia de Conceptos. Van a leer la introducción del capítulo 1 la siguiente semana, ¿no? Son como 60 paginitas, no es más. Está traducido al español y creo que es un texto que les va a dar cuenta bastante fuerte. Es más, espérenme tantito. Les voy a decir que ya me dijeron que se quejaron de las lecturas, que les dejamos leer mucho. ¿Sí o no? Espérenme. Ya voy a dejar de grabar, espérenme tantito.